Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que está haciendo temblar el mundo del espectáculo, Afra Saraaolu y la sorprendente elección del actor que se parece demasiado a Mert Ramazan Demir en su nueva serie. ¿Coincidencia o estrategia? Quédate hasta el final porque lo que voy a contarte te dejará sin palabras. Todo comenzó cuando se anunció que Afra Saraaolu protagonizaría una nueva producción. Los fans, emocionados, esperaban saber quién sería su pareja en la pantalla. Cuando finalmente se reveló el nombre, las redes sociales explotaron. El actor elegido, Deniz Arman, no solo tiene un talento innegable, sino también un parecido impresionante con Mert Ramazan Demir. Desde su mirada profunda hasta su sonrisa enigmática, muchos dijeron, es como ver a Mert otra vez. La noticia encendió rumores y teorías. Algunos seguidores afirmaron que Afra había pedido personalmente un actor con esas características. Otros, en cambio, aseguran que fue una decisión de la producción para aprovechar la química que el público amaba entre Afra y Mert en proyectos anteriores. Lo cierto es que el parecido es tan evidente que los clips promocionales ya suman millones de vistas. En una reciente entrevista, Afra rompió el silencio y dijo con una sonrisa nerviosa, no puedo negar que Deniz me recordó un poco a Mert cuando lo vi por primera vez, pero lo elegimos por su talento. Cada actor trae su propia energía. Sin embargo, los gestos dicen más que las palabras. Durante la filmación, se ha visto a Afra y Deniz compartiendo miradas intensas entre toma y toma, algo que los fanáticos no dejaron pasar. Uno de ellos comentó en redes, Afra intenta olvidar a Mert, pero parece que Mert vuelve a través de Deniz. Por su parte, Mert Ramazan Demir fue abordado por los periodistas a la salida de un evento. Al escuchar la pregunta sobre el nuevo proyecto de Afra, soltó una ligera risa y dijo, me alegra que le vaya bien. Si el chico se parece a mí, supongo que tiene buena suerte. Esa frase bastó para que las redes ardieran nuevamente. Los medios turcos titularon, Mert lanza indirecta a Afra, mientras los fans analizaban cada palabra, cada gesto. Según fuentes cercanas al set, Afra y Deniz han desarrollado una conexión muy natural. Los rumores dicen que pasan horas hablando incluso cuando no están grabando. Un miembro del equipo confesó bajo anonimato, la química entre ellos es real, no solo actuación. Hay algo más allá de las cámaras. ¿Podría ser que la historia de amor que vivió con Mert esté repitiéndose, pero con un nuevo rostro? Lo más curioso es que el personaje que Afra interpreta en la serie también vive un dilema amoroso entre el pasado y el presente. Muchos espectadores notaron las similitudes con su vida real y comenzaron a escribir teorías, es como si Afra estuviera contando su propia historia a través de su personaje. En una escena filtrada, el personaje de Afra dice, a veces el destino no te da a la misma persona, pero te da la misma emoción. Una frase que los fans interpretaron como una indirecta a Mert. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos internautas aseguraban que la elección de Deniz Arman era parte de una estrategia de marketing perfectamente calculada. ¿Saben lo que hace que el público se enganche? La nostalgia, escribió un usuario en Twitter. Nos vendieron la historia de Afra y Mert como un sueño, y ahora nos dan una versión 2.0. Otros, en cambio, defendieron la autenticidad de la actriz, insistiendo en que su talento no necesita de comparaciones ni sombras del pasado. Mientras tanto, los medios comenzaron a seguir cada movimiento de Afra y Deniz. En las grabaciones, los fotógrafos captaron momentos que desataron nuevas olas de rumores, risas compartidas, miradas que duraban más de lo normal y un gesto en particular. Un toque en el hombro de Deniz mientras Afra sonreía tímidamente, que fue suficiente para llenar páginas de revistas de entretenimiento. Hay química, y se nota, tituló una reconocida publicación turca. Las redes sociales se dividieron en bandos. Por un lado, los Merfra, aquellos que aún sueñan con una reconciliación entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. Por otro, los Denfra, un nuevo grupo de seguidores que afirman que Deniz es el comienzo de una nueva etapa para la actriz. Los debates se volvieron intensos. Cada gesto, cada publicación de Instagram, cada like o comentario se analizó como si fuera una pista secreta de un rompecabezas emocional. En medio de todo ese revuelo, Afra decidió mantener un perfil más reservado. En una entrevista para una revista internacional, confesó, he aprendido que la gente siempre verá conexiones, incluso donde no las hay.
Yo solo quiero crecer como actriz y como persona. Pero los fans no quedaron satisfechos con esa respuesta. Las redes se llenaron de comentarios como, si no hay nada, ¿por qué no lo niega directamente? O esa sonrisa dice más que 1000 palabras. Por su parte, Dennis Arman, hasta entonces un actor emergente, comenzó a recibir una atención mediática sin precedentes. En su cuenta de Instagram, el número de seguidores se duplicó en solo 2 semanas. En una publicación reciente, escribió, a veces la vida te pone en lugares que nunca imaginaste, pero todo pasa por algo. Las palabras fueron interpretadas como una clara referencia a su relación profesional y quizá algo más, con Afra. Los productores, por supuesto, no desaprovecharon la oportunidad. Las campañas promocionales comenzaron a jugar con la semejanza entre Denise y Mert. En un póster oficial, el rostro de Denise aparecía en una pose que recordaba a una famosa escena de la antigua serie de Afra y Mert, y los comentarios explotaron, ¿esto es una coincidencia o una provocación? Sea cual fuere la intención, el resultado fue un éxito rotundo, la serie se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados del año. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue un video detrás de cámaras filtrado en redes. En él, Afra y Denise ensayaban una escena romántica, y al final, sin guión, él le toma la mano y ella no la suelta. La tensión y la complicidad eran palpables. Eso no estaba en el libreto, aseguró una fuente anónima del equipo de rodaje. En cuestión de horas, el video superó los 5 millones de visualizaciones y volvió a colocar sus nombres entre las tendencias mundiales. Mert, mientras tanto, se mantiene en silencio. Algunos periodistas aseguran que está concentrado en su nuevo proyecto cinematográfico, pero fuentes cercanas afirman que no ha sido indiferente a todo lo que está ocurriendo. Mert es competitivo, pero también sentimental. Ver a Afra al lado de alguien tan parecido a él no le resulta fácil, comentó un amigo cercano bajo condición de anonimato. En los foros de fans, muchos especulan sobre un posible reencuentro entre Afra y Mert, al menos en el terreno profesional. Quizá el destino los vuelva a unir en la pantalla, escriben algunos. Sin embargo, otros opinan que Afra está construyendo un nuevo capítulo de su vida, con o sin paralelismos del pasado. En los últimos días, una nueva publicación encendió aún más las sospechas. Afra subió una foto del rodaje con la frase algunos comienzos se parecen demasiado a los finales. En menos de una hora, la imagen acumuló cientos de miles de likes y comentarios como, un mensaje para Mert, y el arte imita a la vida, una vez más. Y así, entre rumores, teorías y emociones encontradas, el triángulo invisible entre Afra, Mert y Denise continúa alimentando la curiosidad del público. Lo que comenzó como una simple coincidencia se ha transformado en un fenómeno mediático que mezcla realidad y ficción de una forma casi poética. Quizá nunca sepamos si todo fue casualidad o una jugada maestra del destino, pero una cosa es segura, el público está más enganchado que nunca. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que todo esto fue una simple coincidencia o una historia que el destino está repitiendo? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas noticias del mundo de los famosos. Hasta la próxima.